Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elix Castro de la parroquia La Natividad de Brandon. Hoy con un tema muy interesante para ustedes. Se titula ¿Qué es ser un diácono permanente? Yo soy diácono permanente. Hace 2 años fui ordenado por el obispo Robert Lynch en esta diócesis de San Petersburg. Y les digo que es un tema interesante porque en el transcurso de estos 2 años como diácono he notado que muchos de nuestros feligreses en realidad no tienen el conocimiento, no conocen qué es el diácono permanente, cuál es su función. Les digo porque, por ejemplo, a veces cuando estoy junto al sacerdote despidiendo a la feligresía al terminar la Eucaristía, la misa, me dicen, gracias Padre por la homilía, estuvo muy bonita, o gracias Padre por la misa, estuvo bien bonita. Y bueno, yo muy amablemente le digo de nada, pero en realidad te das cuenta de que no lo hacen por mal, simplemente porque no tienen el conocimiento. Y para eso precisamente es esta enseñanza, ¿no? Para que conozcamos un poco más de nuestra iglesia y hoy especialmente conozcamos más del diaconado permanente. El diácono permanente es un ministro ordenado por un obispo, o sea, es parte del clero de la iglesia. Es una vocación, es un sacramento más, es parte de la orden, del sacramento de la orden. Entonces, hermanos, el diácono permanente, la iglesia, para el que quiere ser diácono, les exige una formación. Por ejemplo, en esta diócesis de San Petersburg, le exige una formación de 5 años. El primer año es un año de discernimiento, en el cual yo junto con mi esposa estuve asistiendo a diferentes charlas y talleres donde nos iban orientando a si realmente esta vocación era para nosotros. Y digo para nosotros porque el diácono permanente es casado. Yo soy casado. Tengo mi esposa por 30 años y 4 hijos. El diácono permanente se ordena casado, pero en realidad si mi esposa o la esposa del diácono permanente falleciera, el diácono no se puede volver a casar. Esa es parte del sacramento, es parte de esa vocación. El diácono permanente, después de esa formación de 5 años, el obispo lo ordena como ministro ordenado dentro de la iglesia y lo asigna a una parroquia donde él asiste al sacerdote. Realmente desde el comienzo de la iglesia existe el diaconado. Al principio la iglesia instituyó el diaconado para que asistieran en el altar. Pero antes de ir a las funciones del diácono, yo quisiera leerles una lectura que está en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, para confirmarles a través de esa palabra, de esa lectura, la palabra de Dios, por qué la iglesia tiene estas exigencias en la formación con el diácono permanente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice así: asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mal habidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Primero deben pasar un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, ni chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien sus hijos y su propia casa. Porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios. Como podemos ver, la palabra de Dios claramente nos dice por qué la iglesia tiene esas exigencias en la formación
del diácono permanente. Ahora vamos a las funciones del diácono. Como les decía al principio, la iglesia instituyó el diaconado para asistir en el altar. Hoy día el sacerdote es asistido por el diácono. Cuando el diácono está asistiendo a un sacerdote en la Eucaristía, el diácono, en primer lugar, puede leer el Evangelio y hacer la homilía. También puede leer las intenciones de la misa. Además, el diácono es el que prepara el altar para el sacerdote, para que el sacerdote celebre la Eucaristía. En segundo lugar, algo que es muy importante diferenciar y que me gustaría que aprendieran es sobre la vestimenta del sacerdote y del diácono. Cuando usted mira al sacerdote y el diácono en el altar, realmente parece que es la misma vestimenta, pero en realidad no es la misma vestimenta. Inclusive tienen nombres diferentes. La vestimenta del sacerdote se llama casulla. El sacerdote tiene la casulla es abierta, completa, y la estola que lleva el sacerdote por dentro va puesta sobre sus hombros. La vestimenta que tiene el diácono permanente se llama dalmática. Y la dalmática, la diferencia es que la dalmática es cerrada, o sea, tiene mangas, así como esta polo shirt que yo tengo puesta, tiene mangas. Además, la estola que usa el diácono es lateral, va cruzada así sobre el pecho, no como la del sacerdote que va abierta. Esa es la diferencia. Así que a usted, de ahora en adelante, cuando usted esté en una misa que vea un sacerdote y un diácono, o para ver si es un sacerdote o un diácono el que está al lado o es otro sacerdote, fácilmente puede diferenciarlos porque va a notar en el diácono la manga en su dalmática. Es muy importante también saber que el diácono tiene una vida familiar. El diaconado permanente no es un puesto en la iglesia. El diácono permanente es un puesto de servicio, no es un servicio que ofrece el diácono junto a su esposa a la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo, por ejemplo, tengo mi trabajo full time. Yo trabajo para el Correo de los Estados Unidos y el servicio del diaconado lo ofrezco gratuitamente por amor a la iglesia, por ese llamado que el Señor me ha hecho a mí junto a mi esposa de servirle a Dios en el ministerio del diaconado. El diácono, como yo les decía, yo tengo 4 hijos y mi responsabilidad primordial, y eso lo aprendí en la formación del diaconado, mi responsabilidad primordial es con mi esposa y con mis hijos. Yo, primero que diácono, soy padre y soy esposo. Por lo tanto, yo como diácono trato de crear constantemente un balance entre la iglesia y mi esposa y mis hijos. Vivo una vida completamente normal, familiar. Salgo con ellos, voy al cine, participo de las actividades de las escuelas, especialmente todavía. Yo tengo 2 que están en la high school, en la escuela superior. También, aunque tengo 2 hijos mayores ya que no están en el hogar, también son prioridad para mí porque ellos son parte de mi familia, ¿no? Realmente yo tengo que dedicarle un tiempo, igual que cualquier diácono permanente, sabe y conoce, inclusive la iglesia y la formación que nos da la iglesia, nos lo dice, que nosotros, nuestra primera responsabilidad es como padres y como esposos y con nuestros hijos. O sea, nosotros estamos conscientes y la iglesia está consciente de mí, de que yo soy un hombre casado y tengo una responsabilidad de un trabajo full time y de una familia a la cual tengo que atender. ¿Qué les puedo decir? El diaconado es una vocación, es un llamado, es algo hermoso en lo cual Dios te llama, y las bendiciones que recibo yo junto con mi esposa es algo que no hay palabras para explicarla. Por ejemplo, como esposo, como matrimonio, la vocación del diaconado, mi esposa a mí nos ha ayudado cantidad, especialmente a mí. Yo he aprendido a amar mucho más a mi esposa, a valorarla mucho más. Veo en ella
un ser muy especial, alguien que está conmigo constantemente, que está ahí a mi lado. Yo la comparo a ella con María al lado de Jesús. Ella está ahí al lado de la cruz apoyando a Jesús. Mi esposa está a mi lado constantemente apoyándome en mi vocación, apoyándome en este servicio a la iglesia al cual Dios nos ha llamado. Para nosotros realmente ha sido una bendición muy grande, al igual que para mis hijos, que conocen y saben mi responsabilidad en la iglesia y me apoyan y saben que hay momentos en que tengo que salir de mi hogar para servirle a Dios, muchas veces con mi esposa, muchas veces tengo que salir solo, pero tanto mi esposa como mis hijos conocen de nuestra vocación, es parte de nuestra familia. El diaconado se ha hecho parte de nuestro hogar. Sabe Dios que lo hacemos por amor y Él, como en todo, nos recompensa un 100%. Así que, hermanos, si me escuchas, si en algún momento dado has sentido este llamado al diaconado, en primer lugar te sugiero que hables con tu esposa y le digas de ese llamado que tú sientes. Y en segundo lugar, que hables con tu párroco y le expreses tus intenciones y esa curiosidad o ese sentimiento que tienes en este momento, o lo que te ha pasado, o lo que te está pasando. Y luego busca información en tu diócesis. Averigua con la oficina del diaconado permanente en tu diócesis y busca más información. Si sigues sintiendo ese llamado, no lo dejes caer. El Señor sigue llamando también diáconos permanentes y necesita, especialmente en nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos. Así que te exhorto a que si sientes este llamado, le dejes hacia adelante y busques información. Espero que esta enseñanza, que este tema les haya orientado, les haya dado conocimiento a cada uno de ustedes que me están escuchando, que me están viendo en este video, en este tema de qué es ser un diácono permanente. Que el Señor les bendiga.